¿y cómo nace Sex Symbols? Bueno, pues Sex Symbols nace hace unos cuantos años y nace porque leí una noticia que publicó la Organización de Protección al Menor, Save the Children, donde alertaba del aumento del consumo de pornografía en Internet por niños a partir de 8 años. Entonces, cuando leí esto, a mí me pareció muy preocupante y pensé, bueno, es que se necesita hablar de la sexualidad desde un punto de vista educativo y de entretenimiento. Entonces, investigué qué series había sobre la educación sexual y afectiva, que es tan importante la afectiva como la sexual. Y entonces encontré muy poco, por no decir nada, de contenido educativo que estuviera producido. Y pensé que era muy apropiado hacerlo con animación, con la técnica de animación, porque permitiría poder contar muchas más cosas que no sería posible hacerlo con imagen real, y que además sería el lenguaje más cercano al público al que iba dirigido el proyecto en principio, ¿no? que son preadolescentes, y que es normal que en una etapa de adolescencia, de crecimiento, tanto chicos como chicas se empiecen a interesar por la sexualidad y por la atracción hacia los demás, y bueno, todos los temas, es normal, forma parte de la naturaleza humana. Otra cosa es que la sexualidad se trate desde un punto de vista de tabú, pero lo que sorprende es que el contenido pornográfico circule y está accesible para cualquier edad, que el contenido violento, agresivo también sea accesible para cualquier edad, y en cambio el contenido sobre la educación sexual y afectiva, algo que es tan natural, se haya convertido en algo tan tabú. Y con todo esto pues decidimos hacer Sex Symbols, que es una serie que pensamos mucho en definir a los personajes, cómo eran físicamente y cómo eran también de carácter. Entonces intentamos reflejar en los 4 personajes principales pues diferentes físicos, porque también el aspecto físico es algo muy preocupante para los adolescentes, y también diferentes caracteres para mostrar que bueno, hay personajes que son más tímidos, otros más atrevidos, pero que al final todos tienen muchas dudas sobre la sexualidad, porque en determinadas edades es normal tenerlas. Y a eso también estuvimos pensando mucho cómo íbamos a aportar la parte educativa, y pensamos que los propios órganos de los personajes, el cerebro, el corazón, los testículos, los ovarios, las hormonas, fueran los personajes que aportaran esa parte de contenido educativo, que les explicara qué está pasando en su cuerpo, ¿no? Por qué tengo la menstruación, o por qué me atrae otra persona, o qué ocurre en el cuerpo cuando hay una erección, o cualquiera de los muchos temas que se tratan en los 26 capítulos de la serie. Porque es una serie que cada capítulo está centrado en una temática, pero también es una serie que de manera transversal en todos los capítulos habla del respeto, del consentimiento, de la tolerancia, esos temas que son tan comunes ahora, pero que realmente sigue habiendo un importantísimo tabú en muchas televisiones para poder hablar de estos temas. Sorprendentemente, afortunadamente la serie se ha vendido en varios países, pero es cierto que en España, por ejemplo, que es donde la hemos producido, donde se creó, donde toda la parte creativa salió de aquí, pues haya tenido una limitada repercusión. Y esto nos sorprende, porque en España la ha emitido una cadena, que es Apunt, y que apoyó el proyecto desde su inicio, pero solamente en esta cadena. Y un poquito hablando, ya lo tocaste, pero ¿qué es lo que viste en la animación para tocar estos temas tabú? O sea, para poder abordarlos. El lenguaje de la animación es un lenguaje que puede resultar muy cercano y atractivo para el público al que va dirigida la serie de Sex Symbols. Es un público preadolescente,
siempre decimos entre 8 y 13 años, Sí. aunque muchas veces hemos mostrado la serie en otros foros donde había gente más adulta y les ha encantado y en general la reacción ante la serie es por fin se hace una serie que hable de estos temas. Y entonces la animación lo que permitía era primero que tuviera un look muy fresco, muy divertido, con una gama cromática cercana, luminosa. Esa era nuestra intención, hablar con la naturalidad que merece hablar de la sexualidad como algo completamente natural. Lo antinatural sería no hablar de una parte que es común a todos los seres humanos, da igual su raza, su color, su origen, su sexo, su religión incluso, pero la sexualidad forma parte del ser humano. ¿Y por qué no tratarla de una manera pues Normal. con transparencia, con normalidad? Entonces quisimos hacer eso a nivel de contenido y trabajamos muchísimo. Estuvimos aquel año duro de pandemia escribiendo y reescribiendo los guiones con un equipo de guionistas extraordinario, que sabíamos que estábamos trabajando con materia sensible y que era muy delicado y que teníamos una responsabilidad importante de cómo contábamos lo que queríamos contar, por eso trabajamos mucho. También mostrar a los personajes como que no eran personajes que fueran expertos en sexualidad, sino todo lo contrario, que tuvieran sus dudas, sus confusiones, lo habitual también en una parte de adolescencia. Y intentamos que esta imagen de naturalidad fuera tanto en fondo, pero también en forma, que fuera eso, luminosa, yo la llamaría luminosa, con una gama cromática potente, divertida, que además combina, yo creo que algo que también fue necesario trabajar muchos guiones es combinar el entretenimiento con la parte educativa. Vale. Sí. Porque nosotros nunca hemos querido hacer una serie de educación 100%, sino también de entretenimiento. Y que se pueda hablar de unos temas riéndonos, Claro. hablando, mostrándolos en situaciones cotidianas, con personajes que se acercan y que empaticen con el espectador. Todo eso lo hemos tenido muy en cuenta. Y también tocan una gama muy amplia de temas, desde los besos hasta masturbación masculina y femenina, que casi es todavía más tabú. El consentimiento también. ¿Qué otros temas te gustaría o crees importantes que podrían haber en otras temporadas? Pues mira, en estos 26 capítulos hicimos una selección de muchísimos temas de los que hay que hablar. Desde los falsos mitos, que es algo muy común, ¿me puedo quedar embarazada de esta manera? ¿Qué me pasa si no se va? ¿Sabes? Estas típicas chorradas que los adolescentes tienen en sus cabezas y cuando eres adulto dices, pues qué tonterías, pero alguien lo tiene que explicar. Claro. Entonces, por ejemplo, falsos mitos sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos. Nosotros hemos estado apoyados con el asesoramiento de un equipo de médicos y nos contaban que hay enfermedades de transmisión sexual que estaban radicadas y que ahora están volviendo a aparecer por prácticas sexuales sin métodos anticonceptivos y cosas de este tipo. Entonces nos parecía también que, aunque fuera increíble a estas alturas del siglo XXI, pues sí, hay que recordar que es necesario usar métodos anticonceptivos, que hay que tener cuidado con las relaciones sexuales. Entonces, bueno, temas como los falsos mitos, los métodos anticonceptivos, la atracción hacia otros, el consentimiento, el aprender que otra persona te puede decir que no y no pasa nada, el respeto, la diversidad. La diversidad también en el sentido de que te pueden atraer personas del sexo opuesto y de tu mismo sexo, o incluso no saber todavía de qué sexo crees, o si tiene que ser uno de ellos o pueden ser los dos, o sea, la tolerancia en ese sentido. Los besos, efectivamente, porque eso del primer beso también es muy importante para todos, siempre lo ha sido, todos recordamos o casi todas recordamos y todos nuestro primer beso, la primera vez, la primera relación sexual, que es una decisión que no se puede tomar bajo coacción o bajo presión, sino que tiene que ser en libertad,
y con la seguridad de que estás haciendo lo que quieres hacer, que eso también es un tema muy común en los adolescentes. Pero bueno, efectivamente la masturbación, que era un tema muy delicado y que estuvimos pensando mucho en cómo lo contábamos por guión, y creo que quedó bastante divertido porque ese capítulo se trata de que en clase les piden hacer un trabajo sobre la masturbación y apenas casi uno se pone súper colorado, otra no se atreve casi ya a decir la palabra, hasta que al final saltan ese tabú y naturalizan la masturbación como algo que empieza casi desde el nacimiento, ¿no? Y bueno, muchísimos temas, la verdad que sí, es el embarazo, por supuesto, bueno, la menstruación también, yo que sé, muchos temas, pero eso, lo hemos intentado hacer combinando educación y entretenimiento, eso es clave. Recientemente estrenó en Chile Primeras. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de los capítulos que tú dirigiste? Sí, pues mira, Primeras es un proyecto también que me gustó muchísimo. Nosotros intentamos siempre seleccionar proyectos donde haya una aportación en cuanto a la presencia de las mujeres, al respeto hacia las mujeres, hacia la igualdad, potenciar conceptos de este tipo. Entonces, Primeras, cuando yo conocí este proyecto, que fue en un foro en México, Pixelate, y bueno, a mí me encantó aquel proyecto y lo fui encontrando otras veces en el foro hasta que les propuse al equipo de Chile, Taipo, poder coproducirlo entre Chile y España. Y empezamos a trabajar juntos con un equipo de guión de allí, un equipo de guión español y bueno, hemos codirigido la serie Bambú y yo, Bambú Orellana y yo. Y la verdad que también un proyecto a mí me encanta. Ahora estamos acabando más capítulos y también lo que hemos intentado mostrar en esta serie es que hay mujeres que han abierto puertas a las generaciones que estamos ahora y que nunca nadie les dio ningún reconocimiento, pero fueron las primeras que hicieron cosas por las que vinieron después y que merecen que las conozcamos, que nunca nos hablan de ellas. Conocemos muchísimos señores que se les reconoce su aportación histórica, cultural, deportiva, de cualquier tipo, pero la realidad es que no conocemos mujeres que hicieron por primera vez cosas en ámbitos que estaban restringidos a los hombres y abrieron puertas para las siguientes generaciones. Entonces lo que hemos tratado es de hacer una selección de mujeres de todos los países, también con representación étnica distinta, también en ámbitos distintos, en la cultura, en la política, en el deporte, en muchos, en la medicina, en la ciencia, y bueno, intentar dar a conocer y que sirvan también como referentes para esos niños y niñas, que vean que ha habido mujeres que se han encontrado con muchísimos obstáculos en su camino, pero que su perseverancia y su dedicación han hecho cambiar el mundo. ¿Y cómo ves la situación de Valencia como epicentro de la animación aquí en España? Bueno, yo soy de Valencia, entonces no soy objetiva en lo que voy a decir. Me encanta Valencia, he viajado por muchas partes del mundo, la vida me ha dado esa oportunidad de conocer muchos lugares y me encanta viajar y conocer personas de todos los sitios. Pero es verdad que Valencia a mí me gusta mucho para vivir. Nunca me he planteado ir a vivir fuera porque afortunadamente, mira, tenemos sol, tenemos paella, tenemos playa y tenemos muchísimo trabajo. Y es verdad que Valencia se ha convertido en un referente de la animación, no solamente en España, sino también a nivel internacional. Primero porque hay mucha tradición de animación stop motion. Nosotros tenemos una fiesta que, bueno, es una fiesta muy importante, que son las fallas, entonces ahí hay muchos artistas falleros y creo que eso ha generado también una tradición en el sector de las bellas artes y de una facultad de bellas artes que forma a mucha gente y que en el stop motion hay un sector que es un dream team del stop motion en Valencia concentrado. Yo he producido también varias series y cortos en stop motion.
Y en animación 2D y 3D también, no solamente estamos haciendo producciones propias, la mayoría producciones propias, y que se producen casi al 100% en Valencia, sino también con producciones internacionales, estamos haciendo service también, muchas empresas que hacen service para otras empresas, o sea que Valencia es un buen lugar, estáis, vamos, todos invitados a venir. Y como última pregunta, hablamos hace poco con el equipo de Chile, de primeras, Sí. Y nos decían que tienen muchas mujeres en puestos de mando. Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esta cuestión ya de las mujeres actualmente en la industria animada? Pues muy importante. Yo empecé hace 23 años a producir y dirigir y veo que ha habido una evolución importantísima, afortunadamente, y que eso ha sido el resultado también de la perseverancia de las mujeres de reivindicar y pedir su lugar y su oportunidad de demostrar su valía en las jefaturas de equipos. Yo como productora me siento siempre con el compromiso de que cuando forman los equipos para una nueva producción, que como mínimo el 50% de las jefaturas de equipo esté liderada por mujeres. Para mí eso es fundamental. Y bueno, ha habido que insistir en que se adoptaran muchas medidas para poder conseguir esto, pero afortunadamente ya se va viendo los resultados. Aunque no hay que bajar la guardia, hay que estar ahí, seguir reivindicando que las mujeres estamos ahí, que tenemos tanta o más capacidad que los hombres y que solamente hacía falta tener la oportunidad de demostrarlo y ya lo están demostrando. También me parece muy importante que los festivales seleccionen proyectos que estén dirigidos, producidos, escritos por mujeres. Creo que este es un compromiso que se debe siempre tener en cuenta, que haya presencia de obras que estén lideradas por mujeres. Pero bueno, creo que estamos en el buen camino y de aquí ahora ya no hay vuelta atrás. A más. A más. Pues muchas gracias.